Inge, retemplado en obra debe tener un límite. Muchas veces la estructura no está lista y nos vemos obligados a retemplarlo. Sí, pues para eso justamente, Fran, es el aditivo que se lleva a obra, ¿no? Porque ¿qué pasa si no llevan el aditivo y el camión está esperando? O sea, esto parte ya de un tema de que ya existe un incidente en la obra, porque el camión debería de llegar y poder haber esperado 30 minutos, de acuerdo a lo que te dice la norma, 30 minutos, y colocar el concreto sin ningún problema. Sin ningún problema. Eso es lo que debemos esperar de nuestro fabricante, de nuestro productor de concreto. Ahora, si es que llega y por N motivos espera más de ese tiempo, entonces no le vas a agregar agua para recuperar trabajabilidad porque vas a afectar la relación agua-cemento y vas a ver disminuida la resistencia del concreto, ¿no? Entonces por eso es que el plastificante nos ayuda en obra, ¿no? Nos ayuda en obra en eso, a asegurar la no adición de agua. Ahora hay que tener muy en cuenta, depende de qué tipo de estructura va a ser a la que al concreto que vas a retemplar en obra, ¿no? Y la forma de retemplado. El retemplado siempre tienes que realizar un buen mezclado, ¿no? Si el camión, por ejemplo, lleva 5 metros cúbicos, no lleva 8 metros cúbicos o 8.5 metros cúbicos, hay camiones hasta de 12 metros cúbicos, entonces tú tienes que agregar el aditivo y dar un tiempo de mezclado mínimo de 5 minutos, ¿no? Para que pueda mezclarse homogéneamente todo el concreto que está dentro de la hormigonera o de la olla revolvedora, ¿no? No solamente es agregar el aditivo, mezclar un par de revoluciones y ya descargar, ¿no? No, tampoco no es así, porque solamente una parte va a estar mezclada y la otra no. Y luego vas a ir viendo, pues, en tu estructura cómo se va a comportar, ¿no? Listo, vamos a continuar. Igual por el chat les voy a estar respondiendo las dudas que tengan. Me las hacen y yo veo acá en el chat, creo que hay una duda más. Me dice, ingeniero, el templado en obra debe tener un tiempo límite. Muchas veces la estructura no está lista y nos vemos obligados a retemplarlo. Tuve una experiencia. La supervisión rechazó al mixer, ya que estuvo varias horas en obra sin descargar, pero este concreto fue retemplado más de una vez. Claro, pues, que depende, pues, del tiempo que estás esperando en obra, ¿no? Acá estamos viendo el tiempo de fraguado, pues, tienes un camión de más de 2 horas y media esperando a que inicie la descarga. Eso ya eso no estaba planificado por ningún lado, ¿no? O sea, 2 horas y media un camión ya debería ser rechazado de la obra, ¿no? Y esto se parte desde un inicio, ¿no? Esto se parte de un inicio. Lo que yo siempre recomiendo en proyectos donde van a abastecer con concreto premezclado es hacer una reunión de inicio donde se explique, ¿no? Mira, el inicio de fraguado es a tal horas, tienes tanto tiempo para descargarlo. Si es que pasa más de 2 horas y media desde el arribo del concreto en obra, ya no debe ser colocado. Y sí, el concreto, bueno, me consultas, pierde calidad tras varios procesos de retemplado. Sí, puede generarse una serie de inconvenientes ahí, Fran, al retemplarlo varias veces, porque se puede segregar, puede generar también un falso inicio de fraguado. Entonces no es lo óptimo, ¿no? No es lo óptimo. No queremos, no nos gusta a nadie. Yo también he sido residente de obra, no nos gusta que nos rechacen un camión, ¿no? Un mixer. Es dinero, es tiempo. Pero si lo tienen más de 2 horas y media esperando a descargar, entonces ya no solamente ha sido tema del concreto, había un tema de planificación ahí, ¿no? ¿Por qué un mixer que llega va a estar esperando pues 2 horas y media para ser descargado? Eso no, desde ahí hay un problema ahí en la planificación, no solamente de la colocación, sino también de repente en tema del traslado del concreto, ¿no? Hay concretos que tú le puedes agregar mayor cantidad de retardante, pero si son concretos a distancia, ¿no? Entonces ya, pero eso ya es planificado. El retemplado en obra se puede hacer, porque siempre van a haber en obras
inconvenientes, ¿no? Incidentes que pueden llevar a que tú puedas retemplar el concreto. Pero ya retemplarlo más de una vez, eso quiere decir que le estás agregando 2 veces aditivo, ¿no? Porque ya retemplarlo con agua no sería tampoco bueno, ¿no? En un diseño de mezclas, el productor siempre te dice, bueno, en obra máximo le puedes agregar hasta 30 litros, hasta 50 litros, pero ya un carro que lo tienes 2 horas y media, para que recupere ese asentamiento, por lo menos le vas a tener que colocar 250 litros, ¿no? El tanque del mixer es de 500 litros. Se ha dado caso que el mixer llega de obra, no, el cliente asume la responsabilidad y le metieron todo el tanque de agua para que lo puedan colocar, ¿no? 500 litros en 8 metros cúbicos, ya imagínate, pues ese concreto, la relación agua-cemento que pierde, que se incrementa, pues, y pierde resistencia, ¿no? El concreto es tan noble que igual va a endurecer, va a fraguar, pero ya la resistencia disminuye, ¿no? Y cuando hay la necesidad que esa estructura reaccione ante un evento sísmico, ya pues su respuesta no va a ser la misma, ¿no? Eso es, Fran. Espero haberte respondido por ahí. Vamos a continuar. Si no, de igual manera me siguen haciendo consultas que deseen. Bueno, por ejemplo, acá en el tiempo de fraguado, como parte del interés de los particulares de los involucrados en lo que es el prefabricador. El prefabricador, pues el que produce postes de concreto. En esta época antes pues se producían tuberías, ¿no? Se producen ahora prelosas, el sistema Vigueta Bovedía también de concreto. Se hacen columnas, como al final de esta presentación vamos a conversar, hacemos hasta casas de concreto, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa como prefabricadores? Se necesita pues que el concreto frague rápido, ¿no? Esto va a mejorar la productividad en la planta, claro, porque el molde lo vas a utilizar más veces. Entonces el concreto es el que te da el ritmo en una planta de prefabricado, ¿no? Entonces ahí ya utilizamos acelerantes de fraguado, ¿no? Por ejemplo, para poder de repente reutilizar un molde, necesitas un concreto, un diseño de 21 megapascales a 8 horas, o 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados, 8 horas. ¿Por qué? Porque a esa resistencia, de acuerdo a los cálculos estructurales, puede retirar el molde, puede izar de repente la estructura, porque ya tiene capacidad para poder soportar esa carga de izaje, ¿no? Ya no solamente por reutilizar el molde, sino por la capacidad de absorber carga de izaje. Entonces, en lo que es tiempo de fraguado para los prefabricadores, necesitamos que el concreto frague de forma rápida, ¿no? En la calidad de la entrega, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta que este negocio del concreto, este mundo del concreto premezclado, no solamente termina en la planta, ¿no? Tenemos la planta, tenemos el transporte y tenemos la colocación en obra, ¿no? Entonces es un tema logístico, es un tema más logístico ya cuando sale de planta. En la planta tú controlas pues el ingreso de tus agregados, los separas, que no se contaminen entre ellos, los proteges, ¿no? Del sol para que no adquieran mayor temperatura y puedan incrementar la temperatura de concreto. Ya en el traslado tienes que ver pues el tiempo que va a demorar, pues si es que va a pasar por una ruta que hay tráfico, la hora pico en esa ruta, cuánto te vas a demorar en el transporte, ¿no? Entonces, en este mundo de concreto tenemos 3 tiempos. Siempre acuérdense que existen 3 tiempos en el premezclado, ¿no? El primer tiempo es el tiempo que está destinado a la fabricación en la planta, ¿no? Desde que el camión ingresa a la planta de concreto hasta que sale por la puerta, pues, de la planta, ¿no? Es el tiempo en planta. Involucra, pues, la dosificación del mixer, que ingresen todos los insumos, que se mezcle, ya sea que se mezcle un mezclador previo al ingreso al camión, al mixer, luego que pase por control de calidad, que se precinte, que salga lavado, bueno, que se limpie bien como imagen de la empresa productora de concreto, ¿no? Un camión limpio,
y también que se asegure pues que vaya con las revoluciones adecuadas de transporte para que no esté desparramando con concreto por las vías, ¿no? Hay que tener en cuenta. Entonces, en la calidad de la entrega de concreto vemos el transporte del concreto, hay que ver bastante la planeación de la colocación, ¿no? Esto ya es un tema ya de nuestro cliente en obra, pero lo cual nosotros siempre recomendamos, ¿no? Hay que planear la forma de la colocación, dónde se va a estacionar la bomba telescópica, o si va a ser con bomba estacionaria, o si lo vamos a tirar de forma directa por medio de canaletas, por dónde va a ingresar el mixer, por dónde va a salir, ¿no? Entonces, la preparación del encofrado, ¿no? Es un tema muy crítico esto de la preparación y la revisión del encofrado. ¿Por qué? Porque en muchas obras estás colocando el concreto y la presión que ejerce un concreto de alta fluidez es mayor pues a la presión de repente de otro tipo de concreto con menor fluidez, y los encofrados se fallan, se abren los encofrados, entonces ya tenemos inconvenientes ahí porque el concreto que está en el mixer no te va a esperar. Como le vuelvo a repetir, estamos contra el tiempo. Una vez que el cemento entra en contacto con el agua, ya estamos contra el tiempo, ¿no? Contra el reloj. Entonces, lo principal acá es la planificación, ¿no? La colocación del concreto, si será de colocación directa, si va a haber bombeo de concreto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen donde vemos dos bombas telescópicas o dos autobombas, y en cada autobomba se están descargando dos camiones a la vez, ¿no? Entonces tenemos 4 camiones que están suministrando a dos autobombas, a dos bombas telescópicas para la colocación del concreto, ¿no? Entonces todo eso está planificado, ¿no? Todo esto ya se ha estudiado, se ha decidido antes en el momento ya solamente vamos y ejecutamos, nada más, ya no estamos pensando en el momento qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ahora vamos a ver los equipos de producción de concreto. Disculpen, acá por ejemplo tenemos una planta mezcladora, una planta productora de concreto por lotes, por tandas, por bachadas. En una planta de productora de concreto siempre van a ver pues al cargador frontal, ¿no? El cargador frontal es el que va a abastecer pues los agregados, ¿no? En este caso va a abastecer a esta tolva de resección de áridos, y luego esta tolva por medio de esta banda o cinta o faja abastece a las tolvas de almacenamiento de la planta de concreto, ¿no? Acá encima va a tener un distribuidor, y esta tolva va a estar compartida de acuerdo a la capacidad de almacenamiento de la planta. Puede ser para 4 tipos de áridos, puede ser para 6, puede ser para 2, depende pues de la capacidad de almacenamiento. Nosotros como productores de concreto siempre queremos pues que la capacidad de almacenamiento de las tolvas de agregado sea mayor, y que tengan la mayor cantidad de compartimientos, ¿no? Bueno, pues me ha tocado trabajar con plantas que tienen 6 compartimientos, o sea, puedo utilizar 6 tipos de agregados para un solo diseño de mezcla, puedo utilizar 4, puedo utilizar 2, ¿no? Bueno, mínimo 2, porque uno es agregado fino y otro agregado grueso, ¿no? Pero ya teniendo pues 6 compartimientos, yo puedo utilizar de repente un mismo diseño, mezclar 2 tipos de arenas, 2 tipos de piedra para trabajar ya con una granulometría global de los agregados, ¿no? A veces lo que le falta a un agregado, el otro lo compensa. Entonces en laboratorio vamos haciendo la investigación, llegamos a un diseño, pero cuando vamos a la máquina, a la planta, tenemos que ver pues si podemos producir lo que hemos diseñado, ¿no? Si tenemos el laboratorio que vamos a utilizar 3 tipos de agregados y la planta solamente tiene para pesar o dosificar 2 tipos de agregados, entonces ya nos limita. Esta planta, por ejemplo, tiene para 4 tipos de agregados, luego que pesa, dosifica, van a esta mezcladora de doble eje horizontal. Es una mezcladora de doble eje horizontal, y acá están los diferentes tipos de cemento que van por unos transportadores helicoidales sin fin, ¿no? O llamados comúnmente gusanos de cemento, ¿no? Y se mezcla y el camión mixer ingresa acá y es cargado, ¿no? En este caso, el camión, cuando está en una planta mezcladora, lo único que hace es transportar el concreto, ya no lo mezcla, ¿no? Se mezcla
ya sea en una mezcladora planetaria, en una mezcladora de doble eje horizontal, en una mezcladora tipo olla, y luego es colocado al mixer, a la hormigonera, al camión transportador, y solamente lo transporta, ¿no? Ahora en las plantas dosificadoras, que no tienen mezclador central, se mezcla dentro del camión, dentro del mixer. Entonces, el mixer hay que tener bastante cuidado porque en el mercado existen mixer que solamente son, por ejemplo, agitadores. Entonces, los álabes que tienen dentro y la forma de los álabes son diseñados, hasta el espesor del metal es diseñado solamente para que ese mixer transporte concreto, porque va a producir o va a trabajar en una planta mezcladora que le va a entregar al camión ya el concreto mezclado. Pero hay otro tipo de hormigoneras que son más robustas, que son más grandes, hasta los álabes son más anchos, de mayor espesor, porque están diseñados para mezclar dentro de su hormigón, de su hormigonera, de la olla hormigonera, del mixer, para mezclar y a la vez transportar, lógicamente, ¿no? Entonces, como equipo de producción de concreto tenemos, bueno, plantas, tenemos el silo de cemento, el cargador, el mixer, la bomba, las bombas, ¿no? Las bombas, ya sean estacionarias o telescópicas. Y lógicamente hoy en día mucho ya estamos migrando, ya todas las plantas de concreto en algún momento van a llegar a utilizar los recuperadores de agregado, que nos ayudan mucho a recuperar el agregado, porque siempre hay entre comillas, subproductos o desperdicios, la recuperación de lodos también, ¿no? En el proceso de lavado dentro de plantas. Vemos, por ejemplo, ese tipo de planta de concreto. Esta es una planta muy antigua, una planta que para elevar los agregados utilizaban, pues, vale la redundancia, un elevador de cangilones y luego se distribuían a llenar las tolvas, ¿no? Ahora ya se utilizan mucho las fajas, te da mayor productividad, en menor tiempo trasladas mayor agregado, pues, a la planta procesadora, ¿no? A la planta mezcladora de concreto, en este caso. Una tolva de almacenamiento de agregados y luego va a la mezcladora de concreto, ¿no? Bueno, como les comentaba, existen básicamente dos tipos de plantas, ¿no? Las plantas dosificadoras y las plantas mezcladoras. La única diferencia entre las dos es que esta, por ejemplo, es una planta Betomán, una planta argentina mezcladora, dosificadora. Tiene acá las tolvas de almacenamiento y abajo está la balanza de agregados. Luego de la balanza de agregados, ya acá va a ir directamente al mixer y va a ser mezclado el agregado más el cemento, el agua, el aditivo dentro del mixer, ¿no? En cambio, en esta planta tenemos una mezcladora central acá, una mezcladora. Entonces todo se va a mezclar y luego ya solamente el mixer lo único que va a hacer es transportarlo, ¿no? En las plantas mezcladoras tenemos, bueno, el tipo olla, el tipo planetario y el tipo de doble eje horizontal, ¿no? Acá vamos a ver un poco mejor la estructura de una planta dosificadora, la cual les estaba comentando. Por ejemplo, por acá tenemos ya tanques de aditivos también, 3 tipos de aditivos. Y esta es una tolva de resección, una tolva de resección. El cargador va a abastecer acá de acuerdo al tipo de agregado que va a almacenar. Acá tienen, por ejemplo, para 4 tipos de agregados, ¿no? Entonces acá puedes combinar tus agregados de tu diseño de mezcla porque tienes la capacidad de tu planta de que tenga 4 tolvas. Acá tiene un robot o distribuidor que el operador de cargador frontal lo va a controlar de forma inalámbrica en algunos casos y le va a indicar, vamos a llenar esta tolva con un tipo de arena, esta tolva con otro tipo de arena, esta con otro tipo de piedra y esta con otro tipo de piedra. Entonces tenemos 4, ¿no? Es una planta dosificadora, ¿no? En las plantas dosificadoras los avances más relevantes están relacionados a los materiales que se usan en la construcción de las mismas, ¿no? Básicamente en su diseño estructural, en la forma compacta que sean, porque mucho hoy en día utilizamos las plantas móviles, ¿no? Ya las plantas fijas o de estructuras fijas se crean más que todo para cubrir mercados o ciudades, donde van a estar perennes las plantas de concreto, ¿no? Pero hoy en día las plantas móviles
son muy compactas, tienen ruedas, tienen llantas, se reducen, se acoplan y van con un tractor remolcador y las puedes llevar y montarlas o instalarlas en el sitio donde vas a producir el concreto, ¿no? La automatización es muy importante. De planta dosificadora vemos que existen muchos programas de automatización. Puedes fabricar hasta una estructura de una planta dosificadora con un proveedor local, puedes hacer tu diseño, puedes fabricar tu estructura metálica, todo el tema de fajas, de cintas, de balanzas, pero es muy importante tener un sistema automático de dosificación porque te permite minimizar los riesgos en la elaboración del concreto, ¿no? Vemos que si tenemos algo manual, puede haber algún error, ¿no? Puede haber un error en la operación y no vas a tener ningún tipo de registro tampoco. En cambio, ya con un programa de automatización vamos a tener registro, vamos a tener mayor control y aparte también puedes tener un mayor alcance a los reportes de producción, de poder controlar la parte logística, ¿no? ¿Qué es lo que está ingresando a tu planta? ¿Qué es lo que estás consumiendo en el día? ¿Cuántos metros cúbicos has consumido? Y hacer un balance, un stock, la parte logística también te ayuda a los programas de automatización, ¿no? Vemos también la conectividad. Hoy en día es importante, pues, si tú automatizas una dosificadora de concreto que tenga conectividad con el dealer o con el vendedor del software para que te pueda ayudar en cualquier momento, ¿no? A veces compramos software europeos y el horario no es el mismo, entonces hay que tener bastante cuidado con eso porque estamos en un despacho masivo con una planta de concreto y ocurre algún tipo de falla con el software, entonces hay que tener bastante alcance antes de realizar una compra al soporte que se te va a brindar, ¿no? Otra cosa en las plantas dosificadoras de concreto, bueno, el tamaño y la cantidad de los almacenes de agregados es importantísimo, esto de la cantidad de almacenes de agregados que tiene. Si tenemos lo básico, lo mínimo necesario serían dos, ¿no? Serían dos, uno para arena y otro para piedra. Ahora, eso te limita en tu diseño de mezclas, porque de repente control de calidad en su laboratorio va a querer hacer un diseño de mezclas combinando agregados y de esa forma obtener un mejor concreto, poder optimizar la cuantía de cemento, ya sea por la pérdida de trabajabilidad que le puedan dar solamente utilizar dos agregados. Puede mejorar también las propiedades en el concreto en el estado fresco. De repente tienes una arena que es demasiado gruesa y quieres combinar solamente un poquito nada más por ahí, una pinceleada, como decía un colega, de otro tipo de agregado para que pueda compensar y no genere demasiada exudación. Y eso te da la facilidad, pues, de tener hasta 4, hay dosificadores que tienen 6, ¿no? Almacenes de agregados, ¿no? Es muy importante el rendimiento de la planta, ¿no? En metros cúbicos hora. Esto ya parte del análisis que se tenga que hacer de la demanda, ¿no? Del proyecto. Si tenemos un proyecto con la demanda alta, pues que te van a solicitar 700 metros cúbicos al día de concreto, entonces tu planta tiene que tener esa capacidad de poder abastecer, ¿no? Esa demanda. Lo de medición de humedad en línea, ahora existen los medidores de humedad, los sensores de humedad, ¿no? Que lo vamos a ver también, que nos pueden indicar y corregir la humedad en línea de los agregados. Entonces eso nos va a ayudar a tener una homogeneidad en la producción, ya que cuando no tenemos estos sensores, pues, de humedad en línea, lo que hacemos es ir a la pila de agregados antes de iniciar la producción, tomar la humedad e ingresar esa humedad a la dosificadora corrige, pues, la cantidad de agua por la humedad de los agregados, pero nosotros sabemos que esto es un proceso dinámico, ¿no? El diseño de mezcla siempre es un proceso dinámico, no es estático, no
no creamos o pensemos que con un diseño que me dio en el laboratorio cuando arranqué mi planta, con ese voy a cerrar mi planta después de haber producido 20.000 cubos. Es un diseño dinámico. Vamos cambiando la incidencia de los agregados de acuerdo a cómo se va comportando la granulometría global, ¿no? De repente vamos incrementando la arena, disminuyendo la piedra, o al contrario, ¿no? Aumentando la piedra, disminuyendo la arena. Es un proceso dinámico esto, ¿no? Entonces, la medición de humedad línea nos ayuda mucho también, más que todo para la trabajabilidad o el asentamiento con el que vamos a producir en la planta, ¿no? Los dosificadores de aditivo, hoy en día hay que tener bastante en cuenta. Hay bastantes tipos de dosificadores de aditivos. Por ahí creo que hay un audio que está activado. No conoces la ruta. Hay un audio creo que está activado, por favor, si es que me ayudan por ahí. Bueno, vamos a continuar. Con respecto, como les decía, a los dosificadores de aditivo, hay hoy en día muchos tipos de dosificadores de aditivo, algunos por pulsos, otros hay balanzas de aditivos, hay por medio de volumen, llenamos un tanque, un medidor, y luego se agrega ya sea a la mezcladora o al mixer el aditivo, ¿no? En particular, los que mayor garantía nos dan o confiabilidad son la balanza de los aditivos, ¿no? Siempre que utilicemos la mayor cantidad de balanzas en nuestra planta de concreto, vamos a tener una mayor confiabilidad en la réplica de lo que hemos pensado en laboratorio y lo que nos va a salir en la planta, pues, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una dosificadora por suma de agregados. Esa es una planta dosificadora muy simpática. Por ejemplo, está cubierto acá para el tema de la polución, pues acá abastece el agregado del cargador frontal. Tiene unos semáforos o que sean por tolva, por ejemplo, 1, 2, 3, acá tiene 4 tolvas, para 4 tolvas que le va a indicar, pues, ¿no? Cuando está en verde le indica que todavía tiene la capacidad para abastecer una tolva de agregados, y el otro semáforo le indica en qué tolva se encuentra el distribuidor, ¿no? Entonces vas a almacenar los agregados en estas tolvas, que tiene 4 compartimientos por medio de esta faja, y luego lo que vas a hacer es sumar los agregados en esta balanza, ¿no? De acuerdo al diseño o a la receta que se le entrega al operador de la planta. Va a pesar de este tipo de agregado, va a pesar de esta arena, luego de que pesa, de acuerdo a su capacidad, lógicamente de la balanza, una vez pesado, ya el agregado pesado va a ser ingresado al camión mezclador, ¿no? Por acá, por ejemplo, vemos el tanque de agua, vemos tanque de aditivo y los silos verticales de cemento. Pues estos silos son de 100 toneladas cada uno de capacidad, pues pero se llenan solamente hasta 90, tienen sus filtros por acá, ¿no? Los filtros que ayudan pues a mitigar los efectos de la polución en la recarga o en el abastecimiento de las pipas o de las bombonas, ¿no? Comúnmente llamadas en Perú de cemento, ¿no? La bombona de cemento. Para que tengan una idea, bueno, las bombonas tienen una capacidad entre 30 a 35 toneladas, dependiendo pues si tienen algún adicional de carga, ¿no? Y acá normalmente ingresan 3 bombonas por silo, en silo de 100 toneladas, ¿no? Esta es la parte de la dosificadora de concreto donde se estaciona el mixer, y acá pues le va a llegar el cemento, le va a llegar el agua, le va a llegar el aditivo y le va a llegar los agregados. Y dentro del mixer ya se van a mezclar y van a ser transportados a la obra luego de pasar por control de calidad, ¿no? Tanto en planta, y en obra también se le realiza de acuerdo a las exigencias de nuestros clientes, ¿no? Ese es otro tipo de dosificadora, por ejemplo. La otra dosificadora era por suma,
como si regresamos se pueden dar cuenta que la tolva de agregados está encima y abajo está la balanza, ¿no? Entonces vamos sumando, vamos agregando los agregados a esta balanza y luego al mixer. En esta dosificadora ya no tenemos una tolva encima, las mismas balanzas sirven de tolvas. Entonces, por acá vemos las celdas de carga. Esta es una planta Altron de origen colombiano. Tiene 3 tolvas para abastecer agregados, pero el cargador abastece directamente en la balanza, que también a la misma vez es una tolva. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Ve la cantidad que existe pesado en cada tolva, en cada balanza, y por resta va calculando, ¿no? Acá el que hace mayor trabajo es el cargador frontal. El cargador frontal tiene que estar abasteciendo siempre que no le falte agregado a las tolvas. En este lado, por ejemplo, el cargador frontal abastece a esta tolva inicial, le da un poco de respiro porque puede tener abastecido cierto tipo de material, ya sea por tipo de agregado, ¿no? En cambio, en esta tolva dosificadora por resta, tiene que abastecer directamente a la balanza, que sirve también de tolva de almacenamiento, ¿no? Vemos los hilos de cemento por acá está la balanza de cemento, ¿no? Llegan los tornillos alimentadores, los gusanos que comúnmente se le llaman, y abastecen a la balanza. Por acá están las celdas de carga también. Todo esto, todos los insumos son pesados, ¿no? En obra, cuando preparamos de repente concreto, a veces lo dosificamos, pero de forma volumétrica. Pero ya dosificación por peso es siempre de mayor exactitud.